Bueno, entonces quiero compartirles, nosotras creamos de Semilla Bambú y el primer módulo que tuvimos era del manejo emocional en tiempos de cambio, que iniciamos pues fue en el tiempo de la cuarentena y como les decía Vanessa, pues realmente todo este tiempo ha sido como un acelerador, un catalizador de los procesos personales y así lo hemos vivido, pues han sido realmente creo que saltos cuánticos para muchas personas y nosotras pues no hemos sido la excepción. Entonces, revisando lo que habíamos compartido en la primera versión, ya hay muchas cosas que yo me replanteo y yo digo, no, esto ya tiene que transformarse, que modificarse porque ya no lo estoy viendo igual, ya lo estoy viendo de otra forma y eso ha sido como un mensaje muy frecuente de la energía de Vanessa y la mía, la transformación eh, constante, el recibir, aprender, transformarnos y entregar otras cosas diferentes ya después de habernos como permitido el sentir, el fluir y el vivir, lo que estos tiempos pues, nos están proponiendo a todos. Entonces, una pregunta muy importante que nosotros nos podemos hacer en este momento y en este mundo emocional en el que vivimos es si nosotros realmente nos consideramos personas libres. O sea, esa palabra libertad ha sido como un poco como utilizada de una forma como muy prostituida. Y a veces creemos que cuando ya tenemos cierta información somos libres. Y realmente cuando nosotros estamos en la inconsciencia, no somos libres, somos esclavos de todo lo que tenemos automatizado, de nuestras limitaciones, y así creamos que supuestamente pensamos, actuamos, vivimos la forma como queremos, eso es falso. Entonces, el primer paso es empezar a que nosotros empecemos a reconocer esa inconsciencia que hay en nosotros y porque esa es la única forma en la que vamos a poder transformarla. Y las emociones no son la excepción, los sentimientos no son la excepción. Me han enseñado mucho y yo no lo había entendido como de esta magnitud de que los sentimientos son indispensables para nuestro autoconocimiento. Yo recuerdo que desde pequeña, por muchas cosas, por la forma que yo percibí el mundo, como que las emociones y los sentimientos como que no está bien, no se muestra emocional, no se puede. Eso es un sinónimo de debilidad. Entonces, ¿cómo ha sido como la forma en la que nosotros nos hemos relacionado con las emociones y con los sentimientos? Hay tres. Una puede ser en la manifestación, pero también esta forma también ha sido un poco como malentendida, porque cuando decimos, no, es que yo manifiesto mis emociones, entonces eso significa que lo puedo hacer en cualquier parte, de cualquier forma y con el primero que se atraviese, y pues ya sabemos que eso trae un resultado no muy positivo para nuestras relaciones cuando lo hacemos así. Otra forma es la represión. La represión es cuando alguien ni siquiera sabe, o sea, desde pequeño anuló por completo el sentir, las emociones, y eso va a estar sobre todo en personas que son muy mentales. Lo reprimieron, o sea, ni siquiera saben qué es eso, ni siquiera saben qué es un sentir, qué es una emoción, pues, o la han tenido como muy escondida. Y eso en el tiempo va reflejando, pues va somatizándose en diferentes situaciones físicas, mentales, emocionales. Y ahí recuerdo a David Hawkins, que les recomiendo mucho los libros de él, uno de ellos es El poder versus la fuerza, y hay más, otro muy lindo que me gusta mucho que se llama Dejar ir, y él contaba, él pues efectivamente le pasó esto, él reprimió sus emociones, ni sabía que las tenía, y a la edad de 50 años tenía, no se imaginan, tenía todas las enfermedades que ustedes se imaginen, él las tenía. Y se dio cuenta que era porque no había hecho nunca un uso, no había tenido una educación emocional y no había hecho un uso de sus emociones de ninguna forma. Y ahí es donde viene que sí, tenemos muchos cursos, pero el curso es una teoría que si no pasa a la práctica no va a hacer nada. Y la tercera forma es la supresión, es en la que conscientemente nos damos cuenta que esto me genera una emoción, esto me genera un sentimiento
y lo anulo. ¿Por qué? Porque si lo expreso, pues me va a, pues voy a ser percibido de una forma que no me gusta, voy a ser visto como débil, ¿sí? Entonces, esa ha sido como la forma en la que nos hemos relacionado con las emociones y en todas de ellas pues tenemos muchas cosas por aprender. Los que no las han expresado, pues ese es el inicio, comenzarlas a saber expresar. Y una vez que aprendamos a expresarlas, pues también canalizarlas de una forma sana para nosotros, pero también para rodearnos de unas relaciones muchísimo más armónicas y no simplemente que es que yo soy explosivo o yo soy muy sensible y de malas yo lloro o yo exploto y ya, y de malas el que le cayó, pues esa no es una forma como muy sana, ya nos podremos dar cuenta cuando ha pasado en nuestra vida, pues qué resultados ha tenido, ¿cierto? Entonces, también vamos a ver que hemos confundido pues también las emociones y los sentimientos, y la emoción pues ya sabemos que es algo instintivo, algo que viene desde nuestro cerebro, incluso reptiliano, que nos ayuda a la supervivencia. Entonces, es necesario. ¿Cómo reconocemos una emoción de un sentimiento? Pues la emoción es instintiva, es rápida, es porque pasó algo y es muy reactiva. Entonces, alguna forma reaccioné, ya fuera con miedo, con ira, con asco, ¿sí? Y siempre está muy ligada es a la supervivencia, a cuidar nuestra vida. ¿Y qué diferencia hay con el sentimiento? El sentimiento entonces ya es como cuando nosotros empezamos a hacer algo que hacen las vacas, ¿cierto? Empezar ahí a masticar y a masticar y a masticar y a masticar una emoción, una sensación, algo que pasó y todo el día me quedo con eso y lo mastico y lo mastico y lo mastico como las vacas. Nos volvemos rumiantes del pensamiento, entonces los sentimientos siempre están asociados con un pensamiento. Entonces, pasó algo, me generó algo, una incomodidad, pero yo todo el día ya le sigo cargando pensamiento, entonces esto me sube y me altera como la cantidad de sentimiento y eso genera un bucle, genera un ciclo repetitivo que incluso se puede volver muy grande si yo lo sigo nutriendo y sigo ahí y sigo ahí y sigo ahí y sigo ahí. Entonces, pues ahí es donde nosotros podemos empezar a reconocer como esos comportamientos que hemos tenido tan automatizados. Nuestro cerebro, y especialmente el que se encarga pues de la supervivencia, le interesa ser muy eficiente y esto se encarga el sistema nervioso autónomo. No le interesa saber si yo estoy triste o si yo estoy deprimido, o si hoy me dio como dice uno, no, es que hoy me dio la locura, hoy tal cosa, hoy quiero estar así. A él no le interesa eso, a él lo que le interesa es automatizar. Entonces, no sé si, por ejemplo, hace algunos años a mí me pasaba que yo me despertaba y yo, pero yo, ¿por qué tengo como esta sensación tan incómoda, como que estoy triste, pero rabia, si yo aparentemente no pasa nada? Y era que me conectaba con esos, con esos programas automáticos que ya había creado desde mi inconsciente. Eso es lo que llama Eckhart Tolle el cuerpo del dolor y que uno lo va alimentando, alimentando diariamente hasta que nos hacemos conscientes. Entonces, las emociones y los sentimientos son muy sanos si nosotros aprendemos a canalizarlos y eso es lo que debemos empezarle incluso a enseñar a nosotros mismos, pero también empezarle a enseñar a los niños que puedan canalizar de una forma incluso consciente. Tenemos que tener en cuenta que no vamos a impedir en algunos momentos nuestra reactividad, pero podemos empezar a disminuirla hasta que ya no seamos reactivos, hasta que ya seamos un poco más conscientes de nuestras respuestas y que no sean automáticas. Entonces, por eso decía al inicio que nosotros no somos libres si somos inconscientes con la inconsciencia pues al 100%. Esas personas no son libres porque sus comportamientos ya están respuesta automática. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que uno dice, no sé por qué lo hice, yo ya sé desde el consciente, ya sé que eso no es así, pero respondí de esta forma hacia automática. Entonces, empezar a caer en cuenta de qué sentimientos tengo. Todos los días como que nosotros cuando nos levantemos y hagamos unas pautas en el día, unas pausas en las que
nos conectemos con nuestro cuerpo y qué estoy sintiendo, pero no meterle tanto pensamiento y tanta mente, sino simplemente dejarlo fluir. ¿Dónde está ese, qué siento? ¿Qué siento en mis pies? ¿Qué siento en las rodillas? ¿Qué siento en el abdomen? ¿Qué siento en el pecho? Y si hay alguna sensación, pues empezarla a dejarla que esté. Eso va a ser muy importante, la aceptación de lo que está. Pues es que nosotros todo el tiempo queremos escapar de lo que sí hay para irnos para lo que no hay en este momento. En estos días me pasó algo bien curioso. Me desperté y cuando me desperté sentí que tenía un dolor en la garganta y caí en cuenta ahí mismo, porque yo empecé ahí mismo a divagar, a suponer, no me va a dar gripa ya, un resfriado, qué pereza, me imaginé 3 días ahí con congestión y yo dije, entonces fue muy bonito porque yo dije, hey, paremos, ¿cómo así? Esto no es nada de eso, esperemos a ver. Entonces me levanté y seguí con la sensación y yo dije, listo, acepto que tengo una sensación, pero ya ni siquiera le empecé a dar nombre. Es un resfriado y entonces eso fue porque ayer me salí, estaba venteando mucho. No, empecé a dejar como que la mente interfiriera en la sensación física que había y simplemente la dejé que estuviera y la sentí sin ponerle mente, sin decir, entonces me voy a tomar un Dolex, entonces qué pereza, va a dar dolor de cabeza, o ya tengo COVID, o que lo que sea. No, saqué como todo eso y me permití esa sensación. Y se los juro que eso fue suficiente y al mediodía yo ya no tenía ningún dolor y no me dio nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a cargar lo que sentimos y a ponerle nombre, y es que esto es, y es que esto es, y es que esto es, y eso claro fue porque empezamos a nombrarlo y empezamos a, pues nada raro entonces que eso sea lo que se manifiesta en nuestra vida. Entonces, retomando, teníamos, les contaba que uno todos los días está en ese bucle de pensamientos, sentimientos, y fisiológicamente nuestro cuerpo va a responder a este bucle, o sea, un pensamiento me activa un sentimiento. Un pensamiento es el lenguaje de la mente, que eso fisiológicamente, ¿qué es? Es cargas eléctricas en el cerebro que me van a activar neurotransmisores y esos neurotransmisores, unas redes neuronales ya específicas que están muy consolidadas y esas redes neuronales me van a ir a activar los sentimientos. ¿Cómo son los sentimientos en el cuerpo? Van a ser hormonales, van a ser sustancias químicas que corren por nuestro cuerpo y generalmente pues va a ser o cortisol o adrenalinas, que ya esos vienen a ser el lenguaje de los sentimientos. Cuando nosotros nos comportamos o nos habituamos a ciertas emociones y a ciertos sentimientos, eso genera una adicción emocional. Y ahí es cuando nosotros a veces nos preguntamos y conocemos gente, es que él es un adicto, es que es un adicto porque consume alcohol o porque consume alguna sustancia psicoactiva, pero entonces cuando nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y yo qué adicciones emocionales tengo también? Porque si todos los días necesito estar activando como esa sensación incómoda, es porque tengo una adicción, incluso mi cuerpo necesita esa adrenalina, ese cortisol todo el tiempo. Entonces, es bonito uno hacerse esa pregunta porque ahí incluso dejamos de juzgar al que vemos en la calle o a una persona de nuestra familia que de pronto tenga una adicción y uno dice, pues es que yo también tengo, o tengo una adicción a estar criticando, porque eso en mi cuerpo me genera algo que me da placer, de alguna forma. Y uno puede decir, pues cómo el estrés, cómo el cortisol me puede generar placer. Sí, sí hay unas compensaciones inconscientes y somos adictos a veces a la culpa, somos adictos a veces a ser victimarios o a ser víctimas. Y cuando empezamos a reconocer esto, nos damos cuenta que lo que vemos afuera nos está simplemente proyectando lo que internamente ya tenemos. Y esto ya nos da un respiro muy grande, porque realmente el trabajo no lo tienen que hacer las otras personas nos desencadenan lo que nosotros ya tenemos internamente. Las emociones y los sentimientos generan un campo energético. Y cuando yo tengo una emoción, incluso en el libro de El poder versus la fuerza, David Hawking explica cuál es la frecuencia que tiene cada emoción.
Cuando yo estoy vibrando en ciertas emociones, apatía, no sé, miedo, vergüenza, estoy en ciertas emociones, mi campo, o sea, a lo que está a mi alrededor, va a tener esa misma frecuencia y eso es lo que va a llegar a mi vida. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es conscientemente subir esa energía, subir esa frecuencia, pero eso no lo vamos a hacer simplemente con un curso o simplemente yendo a alguna parte, venga, quíteme esto y ya, porque eso es un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Y ahí es donde viene la importancia de que aprendamos a hacerlo, de que aprendamos, de que nos dispongamos a dejarnos guiar y que nos dispongamos primero a aceptar las emociones que sí tenemos y el estado de ser en el que estamos, sin juzgarlo. Es que muchas veces y en sesiones muchas personas dicen, pero es que llevo tantos años trabajando este tema y todavía llevo tantos años y todavía me sigue pasando lo mismo, qué pereza. He hecho muchos cursos, yo he dado cursos de inteligencia emocional y la gente me dice, ay, es que ya he hecho tanto, o sea, la inteligencia emocional se volvió como un cliché, como que pereza, un relleno en muchas partes, pero ¿por qué sigue pasando lo mismo? Pues porque la teoría no ha pasado a ser realmente práctica personal y no necesitamos incluso tantos cursos, sino simplemente disponernos a que la información la vivamos. ¿La vivamos cómo? Permitiéndonos incluso que estén esas emociones, esos sentimientos y empezar a transformarlos lentamente. Lo primero es dejar de resistir. Eso sería ya cómo aprendemos a gestionar esas emociones. Lo primero, dejar de resistirnos a lo que sí hay. Y eso es donde muchos, desde hace muchos años, nosotros de verdad que no estamos inventando nada nuevo, o sea, toda la información que hay desde la neurociencia, desde todo lo que nosotros podemos conocer, todos los autores, todos los libros que nos leamos, simplemente nos están compartiendo información que ya Buda, Jesús, en el Islam, o sea, ya todos ellos la han dicho, la han descrito, pero hemos necesitado nosotros pues como nuestro tiempo para entenderla, para poder como integrarla a nuestra vida. Entonces, por allá en la década del 60, escribieron un texto que se llama Experimento Rendición, y desde ahí ya muchos autores también han dicho, es que realmente lo que uno tiene que hacer para aprender a gestionar es rendirse. Y ese rendirse significa dejar ir mi control de lo que no es. Llevo muchos años con estas mismas emociones, acéptelo y ríndase ante lo que sí hay. Lo que sí hay es que ya has podido trabajar un porcentaje de esa situación, pero no toda. Todavía tiene algo que enseñarte, todavía tiene algo que mostrarte. Y no es el otro, es uno mismo el que tiene que aprender de esa situación y de esa experiencia. Entonces, lo primero es dejar de resistirnos. Hemos creído que porque yo llevo llorando 10 años por la misma situación o 15 o 20 años por la misma situación, entonces llevo trabajando mucho esa experiencia y es falso. Llevo llorando 20 años por la misma situación o llevo con resentimiento, con ira, con cualquier sensación, sentimiento hacia esa situación, tantos años es porque me he resistido a dejarla que realmente pase sobre mí, a realmente a que se exprese. Y así también pasa muchísimo con las enfermedades. Entonces, cuando uno entiende esto, se da cuenta que todo el tiempo lo que ha tratado es como de contener, 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 y no ha solucionado nada. Entonces, ahí es donde viene la aceptación, y la aceptación es completa. Hay un curso que se llama Aceptología de Gerardo Schmedlin. Él aprendió que era la aceptología y incluso lo dice que es una ciencia. Otras personas le dicen la aceptación radical, otros le dicen el rendirse, diferentes nombres, pero en esencia es lo mismo, es aceptar. Le dicen en el budismo ¿cómo es que la impermanencia? O sea, aprender que todo es impermanente, todo cambia y aceptar eso también, aceptar ese fluir de la vida. Nosotros podemos educar nuestro cuerpo para unas nuevas experiencias y para una nueva vida. Yo ahorita les contaba que cuando tenemos ya automatizados nuestros comportamientos en nuestro cerebro, están ya unas redes neuronales definidas
que son muy fuertes porque llevo muchos años con los mismos pensamientos, entonces ya se han fortalecido. Pero afortunadamente la ciencia nos ha mostrado que existe la neuroplasticidad y la neurogénesis, que es la neuroplasticidad, que yo puedo aprender a pensar diferente. Sin embargo, eso nos va a requerir paciencia, tiempo, y vimos que no solamente es pensar diferente, sino sentir diferente. Y no tengo que esperar a que pase algo afuera para que yo me sienta de una forma diferente. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que nosotros queremos en la vida, las metas que tenemos, digamos, desde lo externo, un trabajo, una pareja, un proyecto, una finca, bueno, cualquier cosa que nosotros queremos, en el fondo lo que queremos es sentirnos de una forma específica. No queremos eso en particular. Lo que yo quiero es cómo me voy a sentir cuando logre esto. ¿Y cuál es la invitación? Es a que nosotros aprendamos a sentirnos ya hoy, así. Que yo empiece a llamar, incluso a que mi cuerpo empiece a generar esos sentimientos. Para eso se utiliza la visualización creativa. Y ahí voy a empezar a generar esas conexiones nuevas que me van a ayudar a pensar diferente, a que se generen otras redes neuronales y se fortalezcan. No va a ser fácil. Al ego le va a costar que uno cambie, porque él siente que va a desaparecer, que va a morir. Y vamos a hacerlo con paciencia. Entonces, lo primero es la aceptación, dejar las emociones que sí están. Lo segundo es que tenemos la posibilidad de pensar y de sentir diferente cuando ya no estamos en la inconsciencia, cuando ya empezamos a ver como una lucecita de conciencia, nosotros decimos, es que yo sí puedo tener cambios en mi vida, yo sí puedo generar algo distinto. Y nos va a tomar una constancia y una paciencia porque toca hacer el trabajo. ¿Cómo hago entonces si en algún momento yo tengo una emoción, un sentimiento que o que algo pasó y me incomodó, relaciones? Entonces lo primero es que uno identifique qué me lo generó. Me generó cuando esta persona dijo esto, cuando esta persona hizo esto, o cuando pasó esto, o cuando el presidente, cuando lo que sea. Darnos cuenta que las cosas no son sino hechos, o sea, lo que ocurre son hechos neutrales. Nosotros somos el que le damos la interpretación de acuerdo a nuestro sistema de creencias. O sea que a mí no me duele lo que hizo la persona, a mí me duele es mi creencia, ¿sí? Todo el tiempo los demás nos están mostrando qué es lo que me está generando el dolor, la creencia que tengo, la expectativa que la otra persona no me está cumpliendo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, uno generalmente busca un culpable. Entonces, identifique usted a quién está culpando. Imagínese, esto es como cuando uno se aporrea el dedo pequeñito del pie con la mesa y uno le da rabia con la mesa. Imagínense pues eso, como nosotros estamos buscando culpables todo el tiempo. Y así pasa con las personas, con el del carro que uno va manejando y se metió, o la moto, o el semáforo, o lo que sea. Siempre estamos buscando culpables. Y vamos a emprender una acción en contra de ese culpable porque me generó ciertos sentimientos desagradables. Entonces, ¿cuál es la única, como de esas cuatro cosas, un hecho que es neutral, una interpretación que yo le di por mi sistema de creencias, me generó un sentimiento al cual busqué culpable y hice una acción que pudo haber sido peleé o no le hablé o bueno, o discutimos o no sé, me agredí o agredí, cualquier acción, que es lo único que yo puedo cambiar de eso que acabé de escribir, lo único que yo puedo cambiar es mi forma de interpretar, o sea, mi forma de percibir, o sea, mi creencia. Cuando me molesta algo del otro, yo puedo ir a encontrar cuál es la creencia que me está afectando. Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, y puede que, por ejemplo, hoy yo esté hablando con alguien y me sentí algo cuando esa persona dijo algo en específico o tuvo una acción. Yo me puedo decir, ok, estoy sintiendo algo, pero eso no es de la persona, eso es mío. Es muy importante que nosotros nos hagamos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Entonces uno como que le diga al cuerpo como, sí, esto es mío, espere que ahorita lo cuadramos.
Y cuando uno ya comienza a darse cuenta de eso, entonces después, en otro espacio, si es posible, o sea, si en este momento, si somos reactivos, impulsivos, pues bueno, podemos ir practicando hasta que seamos capaces de decir, listo, esto yo sé que es mío, lo voy a trabajar en otro momento. Y ya cuando estés solo o cuando estés con una persona a la que le tengas confianza y le puedas contar la situación, le vas a decir, bueno, mira, esta persona dijo esto, a mí me molestó y quiero saber por qué. Cuando uno empieza a encontrar, siempre hay una expectativa no cumplida. Y ahí es donde viene la sanación, porque cuando yo ya me doy cuenta como que, ay, o el espejo, sí, que en esa vamos a hablar, la ley del espejo la vamos a hablar cuando hablemos de las relaciones. Eh, Cuando yo ya me doy cuenta de que tengo una expectativa mía no cumplida y que se la puse al otro para que me la cumpliera, entonces es cuando yo digo, ay, pues pucha, entonces no es responsabilidad, es responsabilidad mía, que he tenido un montón de expectativas y no tengo por qué ponerle a él o a ella esa situación o esa responsabilidad de que me cumpla a mí lo que yo quiero. Y ahí es donde viene la sanación, porque incluso la persona puede que siga actuando de la misma forma, pero a mí ya no me va a generar lo mismo. Y ahí es cuando uno dice, ve, a mí antes esto me sacaba, no me descontrolaba, ya no me da nada. Y ahí es cuando uno dice, ya el reflejo fue muy eficiente y te sirvió para poder mostrarte tus propias creencias y tus propias limitaciones. Una vez nosotros empezamos a reconocer esas creencias, entonces sacar la emoción también va a ser importante en el momento que lo consideremos. Vamos a tener que sacar la emoción y lo más sano es que aprendamos incluso a conocer cómo es necesario sacar esas emociones y esos sentimientos que quedan almacenados incluso en el cuerpo, porque como les dije, esos son hormonas que están por ahí, entonces nos toca sacarlas de alguna forma. Hay en el libro Cartole, en el libro es un libro que se llama Una nueva tierra, él explica ahí que los patos, cuando están en el lago y de pronto van a pelear o alguna cosa por territorio, y ya después que se calmó la cosa y no pelearon o ya pues como que cada uno cogió por su lado, lo que hacen es batir sus alas. Y con eso ellos como que eliminan esas energías o esa energía de la emoción. Ellos no se quedan pensando, él decía en el libro, ellos no se quedan pensando como, ay, pero es que vea, cómo le ocurre, este va a venir aquí a mi lago, como, pues, conchudo, este es mi territorio, ellos no se quedan con nada de eso, pues obviamente no tienen la misma capacidad de razonar que nosotros, pero es ver, porque esa emocionalidad es más desde el instinto, entonces la podemos metabolizar, la podemos dejar que nuestro cuerpo la, pues la saque a través de acciones. Entonces hay algunas personas que eso también va a depender mucho del calibre de la emoción. Yo he utilizado muchas porque depende de la emoción. Entonces, incluso hay una especialidad de la psicología que se llama el Gestalt y se encarga de actividades, de herramientas para trabajar la emoción. Entonces, hay una que es el toallazo en el piso, hay otra que es, a otra persona le puede servir llorar, a otra persona le puede servir el muro de las lamentaciones y es venirle a contar a un muro o a una almohada, ojalá no al perrito, ojalá no al animal, o si de pronto quieres hablarlo con alguna persona, por favor, dile lo que vas a decir. Porque a veces también creemos que el otro venga y escúcheme, y no, de pronto el otro también está en sus cosas. Entonces, digámosle, ven y me puedes escuchar, que en este momento tengo como una sensación, una situación, me puedes escuchar. Pidámosle permiso porque reconozcamos que esa situación es como, por así decirlo, mi basurita. Entonces, a veces yo le puedo tirar la basura al otro y el otro pues de pronto queda o preocupado o queda triste o queda con rabia, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros también como que pidamos el permiso a la persona para que nos escuche. Y si la persona nos dice que no, pues no pasa nada. Busquemos a otra persona, busquemos un psicólogo, busquemos un coach, una persona pues que esté especializada para esto, porque no tengo por qué ir a entregarle mis cosas a que cualquiera venga y me reciba porque le toca. No, no es así. Cada uno estamos viviendo como nuestros asuntos, a la forma que podemos.
Entonces, una vez nosotros podemos identificar cómo sacar esta emoción, como les decía, algunos va a ser desde lo físico, algunos le pueden pegar una pera de boxeo, pues muchas formas. No a la persona que yo creo que es la culpable de mi emoción, no, vamos a canalizarlo de otra forma. Otra cosa también es no nos agredamos, o sea, no es, por ejemplo, yo he conocido personas que de la rabia van y le pegan puños a la pared, se dañan los nudillos, pues tampoco, o sea, saquémosla de una forma que sea también sana para nosotros. El toallazo es muy bueno, la silla vacía, el hablar con una persona, el escribir, el llorar, va a depender de cómo nosotros nos sentimos, como el calibre de la emoción, porque esos sentimientos guardados durante mucho tiempo tienen como una carga. Y cuando ya han sido almacenados mucho tiempo, están muy, muy grandes, pero ya a medida que uno los va permitiendo que salgan, esa carga va disminuyendo hasta que llega un momento en que solamente está el pensamiento, pero ya no genera nada. Entonces eso se va desconfigurando solo ese cuerpo del dolor. Importante que nos permitamos ese sentir y ese sano sentir. Una vez que yo, por ejemplo, tuve un inconveniente con una persona, me dio una sensación desagradable, lo que fuera, y me permití después sentir, me di cuenta que era algo mío, que era una expectativa mía o que era un reflejo mío de alguna forma. Y de pronto yo puedo volver a hablar con esa persona y decirle, mira, no me gusta o sea, no significa que uno tiene que tragar entero, no, pero ya es muy diferente cuando yo hablo con alguien sin la emocionalidad, que si yo le hablo con la reactividad. Si yo le hablo a alguien con la reactividad, pues la persona desde su ego, desde su supervivencia, se va a querer proteger y también entonces me va a responder de pronto de una forma reactiva y va a generar un conflicto. Ensayemos cuando tengamos estos episodios y hablemos con la persona de una forma ya calmada, cuando ya haya sacado la emoción. Entonces, para eso, primero sacas la emoción y después hablas con la persona. Si es necesario generar nuevos acuerdos, si es necesario, de pronto la persona no sabe que a ti te molesta esa situación, porque nosotros tendemos mucho a suponer. Entonces, de pronto la persona no sabe y pues está creyendo que no está haciendo algo incorrecto y tú te lo estás tomando a mal. Entonces, si yo le digo a alguien, por ejemplo, mira, ayer dijiste algo y yo creo que está incorrecto por esto, por esto y por esto, me molestó y bueno, quiero que seas un poquito más preciso al hablar de este tema porque estás generalizando, bueno, en fin, como lo que sea. Es diferente que si yo le digo, ves que vos siempre me decís, bla, bla, bla", entonces es muy distinto, ¿no? Y cuando nos hablan nosotros así, también, pues de una empezamos a generar esa reactividad. Entonces, la idea es sacar la emoción y después hablar con la persona cuando ya estemos calmados, ya hayamos como procesado un poco esto. Para nuestra, como la gestión de las emociones, también va a ser muy importante que nosotros cuidemos nuestra energía vital y empecemos a reconocer que nos sube la energía de las actividades que yo hago diariamente, qué pensamientos, qué sensaciones, a mí que me gusta, o sea, también tenemos que ponerle cuidado a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo y nuestros sentidos también ayudan muchísimo a esa energía vital. Lo más, lo que más desgasta la energía vital son los pensamientos, y especialmente pensamientos negativos, pensamientos de baja frecuencia. Y a veces uno se la pasó todo el día pensando, no le rindió, no hizo nada y al final del día cansadísimo, sin energía vital. Cuando tenemos estos procesos de sacar esas emociones, también quedamos un poco descargados y ahí es donde es importante comenzar a reactivar esa vitalización. Nosotros estamos muy pendientes todo el tiempo del celular y entonces alguien se va para alguna parte y se lleva el cargador. ¿Y por qué? Porque es importante, porque no me puedo quedar sin celular, pero hagámonos como la pregunta a nosotros mismos, si sabemos qué nos recarga, si sabemos qué nos sube la energía vital y no necesariamente va a ser algo externo, porque alguna vez alguien me decía, el Red Bull o estos energizantes. No, lo que nos sube la energía vital tiene que ver es con generación ya de hormonas, que nuestro mismo cuerpo las produzca
por esa sensación de bienestar y no solo de placer. ¿Listo? Entonces, el alcohol ni ninguna sustancia psicoactiva nos ayuda a subir la energía vital. Eso nos ayuda es con un placer momentáneo, que después viene la baja energía. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo? Pregúntate cuáles son esos hobbies que te gustan y qué harías si, si tuvieras, pues, como que tú dijeras, no, necesito recargarme cada semana y tú harías gratis o tú harías, pues, dichoso, eh, con mucho gozo y con mucha sensación de bienestar, porque esa es la forma en cómo tú te recargas. Si es caminar, si es hacer deporte, si es meditar, si es orar, rezar, bueno, cada uno que se conecte y respetemos también muchísimo esa forma como cada uno se revitaliza, porque cuando nosotros estamos sin energía vital es donde el instinto se vuelve más fuerte y nos volvemos más reactivos, o sea, inteligencia emocional cero, no, la capacidad de pensar, por así decirlo, es muy baja, entonces es muy automático y no nos va a ayudar muchísimo pues a que tengamos esta sana vivencia de nuestras emociones, de nuestras relaciones y de nuestra vida. Bueno, esto es como lo que quería compartir hoy acerca de el manejo emocional con un poquito de educación emocional. Para mí ha sido muy importante es dejarlas estar, aprender a decodificar las emociones y mis sentimientos y aprender a gestionarlas de la forma como yo siento que es la adecuada para mí. Para mí, la verdad, todos los procesos de autoconocimiento, los procesos de trabajo personal, que incluso lo he hablado con Vanessa, desde la sabiduría maya, que ella y yo tenemos la misma misión, desde muchas cosas que yo he podido percibir, es que absolutamente todos tenemos el poder sanador, todos. Lo que tenemos que aprender es a encontrar cómo activamos cada uno de nosotros nuestro propio poder sanador. Para eso nos van a ayudar muchas personas, muchas pues, experiencias, cursos, certificaciones, terapeutas, pero realmente ellos nos abren la ventana, nos dan los recursos, las herramientas y somos nosotros mismos quienes nos sanamos. Y ese es el camino es encontrar nuestro propio poder sanador. Las emociones son un camino maravilloso también para encontrarlo y la energía vital. Entonces, eso era lo que quería compartirles hoy acerca del manejo emocional, especialmente en estos tiempos cambiantes y seguiremos compartiendo mañana, entonces estaremos hablando acerca de la adaptabilidad como una inteligencia en estos tiempos, la flexibilidad, porque es muy necesaria pues en estos tiempos que son de tanta transformación personal y planetaria. Eso es todo por hoy. No sé si de pronto queda alguna duda con ustedes o así quedamos por hoy. Bueno, entonces el video va a quedar grabado en nuestro feed para que también lo compartan con algunas personas que les pueda servir esta información y ya saben que vamos a tener todo el curso de Semilla Bambú, los 8 módulos, cuatro, cuatro de mi parte, cuatro de Vanessa y bueno, esperamos que se los disfruten y que les sirva muchísimo. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan un feliz sábado, un feliz resto de tarde. Chao.